Hola, ¿cómo están? Qué bueno que nos acompañe una semana más en otra emisión de Panorama Judicial TV. Recuerde que este es el espacio informativo oficial del Poder Judicial de Honduras. Con una entrevista a profundidad le damos a conocer todas las actividades de nuestros compañeros servidores judiciales, ya sea en materia jurisdiccional o en materia administrativa. En esta época tecnológica, el Poder Judicial de Honduras está presente en las redes sociales de mayor popularidad. En el Facebook nos encontrará con el nombre Poder Judicial de Honduras, en la cuenta de Instagram Poder Judicial Honduras, en la red social X @PJ de Honduras. Usted todos los días podrá conocer cuáles son las diferentes agendas y resoluciones de los juzgados de letras y de los tribunales de sentencia, adicionalmente las reuniones del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia y todas las reuniones interinstitucionales o en las mesas que participamos como Poder Judicial de Honduras junto con demás instituciones. Esta semana tenemos un tema bastante importante: los hallazgos de un primer informe realizado por el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial de Honduras y cuáles son las recomendaciones hacia lo interior y con las mesas interinstitucionales que desde este observatorio forman parte. Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a Panorama Judicial TV. Bienvenidos al primer segmento de Panorama Judicial Televisión. Como les refería hace unos instantes, es muy importante para el Poder Judicial de Honduras todo lo que tiene que ver con justicia y género. De hecho, se ha tenido a bien por parte del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia tener un observatorio precisamente en justicia y género. Y para hablar de esta importante temática, que es de mucho interés del Poder Judicial de Honduras, hemos invitado a la coordinadora del Departamento de Justicia y Género, licenciada Bela Carrillo. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo está? Muchas gracias a ustedes, feliz día, es un placer poder estar acá y poder compartir sobre qué es lo que estamos haciendo desde el observatorio. Muchísimas gracias por su introducción. La verdad es que para nosotros como Poder Judicial de Honduras es importante que los servidores judiciales y los usuarios del sistema de justicia tengan el conocimiento de las actuaciones de nuestros compañeros servidores judiciales. Licenciada Carrillo, iniciemos cuándo fue creado el Observatorio de Justicia y Género y el contexto de la necesidad que teníamos como Poder Judicial. El observatorio formalmente fue creado el 18 de noviembre del 2024 bajo el PCM 4124. Pero, digamos, este fue como lo formal, ¿no? Pero el proceso de la formulación de como tal el proyecto venía desde el 2023. Desde octubre del 2023 a través de un diagnóstico especializado que orientó por dónde debería de ser la creación y qué tipo de observatorio necesitaba el Poder Judicial en ese entonces y poderlo apegar al plan estratégico que ya tenía la Corte. Es decir, que fue una determinación absoluta del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema. Sí, la presidenta presentó el proyecto y fue aprobado. Nosotros dependemos directamente de presidencia, precisamente con la necesidad que surge el observatorio de tener un espacio que permitiera hacer análisis e investigación más profundas y que esto aportara al Pleno de la Corte también en tomar de decisión. Ahora, ¿estas necesidades ustedes las visualizaron antes de tomar el puesto o ya una vez que están en posesión? No, como le comentaba, el proceso fue un proceso muy arduo. De hecho, en ese momento, cuando yo inicio como consultora, porque era la creación de un diagnóstico que nos permitiera, ¿no?, qué tipo de observatorio. Y en ese diagnóstico identificamos diferentes puntos por los cuales era importante el observatorio. Uno era porque definitivamente es la creación de datos estadísticos con perspectiva de género. Y la otra, la importancia de fortalecer el trabajo articulado que tiene el Poder Judicial y también la parte de fortalecer la sensibilización hacia los operadores de justicia que laboran dentro del Poder Judicial. ¿Cuáles identificaron ustedes como las principales motivaciones que tuvo el Poder Judicial de Honduras para impulsar este espacio especializado en temas de justicia? Una de las principales era la importancia de fortalecer el trabajo interinstitucional entre el Ministerio Público, la Policía, el Poder Judicial como sistema, ¿no? Y la otra era también abrir un espacio que permitiera a las mismas organizaciones de mujeres, de derechos humanos, donde se tuviera un trabajo más integral. Y otro de los puntos, como le decía, también era fortalecer las capacidades que tienen los operadores de justicia sobre la perspectiva de género, que sabemos que es un proceso bastante arduo para poder llegar a tener una perspectiva de género y emitir sentencias. Y lo otro, pues hacer investigaciones especializadas y
estadísticas especializadas desde la perspectiva de género, porque una de las cuestiones que nos hacían las organizaciones de mujeres, cooperación, instituciones del Estado, es que el Poder Judicial no estaba brindando datos estadísticos especializados en la materia. Bueno, ya que hemos entrado en conocimiento de la perspectiva de nuestras autoridades del Poder Judicial de Honduras, cuéntenos, licenciada Carrillo, ¿cuál es el organigrama que ustedes como observatorio tienen actualmente? Bueno, como somos un observatorio, digamos, somos un programa que depende de Presidencia, el espacio está conformado por mi persona, que soy la coordinadora, hay un subcoordinador y hay unidades técnicas. Está la unidad de sensibilización y concientización, la unidad de análisis e investigación, la unidad de monitoreo, evaluación y la unidad de investigación especializada. Entonces esa es la estructura que estamos teniendo en este momento, y también tenemos una unidad de asuntos legales que permite pues darle una mirada más jurídica a las acciones que estamos haciendo como observatorio. Entendería que por el momento están instalados únicamente aquí en Tegucigalpa. ¿Qué ocurre en el interior del país, licenciada Carrillo? Fíjense que con eso también fue otra de las necesidades que veíamos, y era el tema de la descentralización de la justicia, es decir, que otras acciones se hacían a nivel, en el marco del trabajo que se hace con las regionales. Entonces, en ese sentido, hemos comenzado a crear mesas departamentales y regionales. Tenemos la mesa regional del norte, que está integrada por Atlántida, Colón, Islas de la Bahía, Gracias, Cortés, Lloro, que nos permite aglutinar con jueces de paz penal y paz mixto y jueces de letras coordinadores y organizaciones de mujeres para llegar a tener ese alcance. Igual en el sur, que estamos con Choluteca Valle, y en el centro oriente, que está Francisco Morazán, Olancho, El Paraíso, Comayagua, que nos está permitiendo poder hacer cosas, ¿no? Pero también ahorita vamos a crear, de hecho, 2 mesas departamentales en Tibucá, La Paz, y lo que buscamos es que en algún momento prospectivamente el observatorio también tenga personas trabajando en esos territorios para poder alcanzar más el trabajo que estamos haciendo. Y esa era mi siguiente interrogante, ¿sería la necesidad entonces de nombrar al menos una persona en estos puntos álgidos del país? Así es, la idea es que exista una persona para que le pueda dar una viabilidad a las mesas. Desde este momento lo estamos haciendo desde acá, claro, nosotros, pero es un trabajo bastante que lleva un montón de compromiso, un montón de tiempo, y sí necesitamos mayor personal que le pueda dar alcance a los proyectos en ese punto. En este primer segmento con la licenciada Bela Carrillo hemos conocido los pormenores de la creación que tuvo el Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia para que el Poder Judicial tenga su propio observatorio de justicia de género. Ya para los siguientes segmentos estaremos conversando un poco más acerca de los hallazgos que tuvieron en un informe que ha sido presentado en un evento muy importante en esta ciudad capital. Antes, ya que estamos hablando de temas de acceso a la justicia, le presento nuestra sección de testimonios. Hemos ido al interior del país a conversar con personas que se han visto beneficiadas con la impartición de justicia. Veamos. Soy sobreviviente de violencia doméstica porque yo en aquel tiempo cuando tenía mi segundo marido, que fue con el que los dejamos hace poco, ese hombre a mí me golpeó. Y yo no lo quise demandar, ¿verdad? Porque me dio pena. Entonces yo dije, esto lo voy a consumar, a dejarme con este hombre, y le dije a él, me dejo con vos y jamás después de vos yo voy a conseguir otro marido, porque yo sé que de repente los maridos cuando lo están buscando a uno le ofrecen esto y lo otro, pero ya cuando están con uno lo que le ofrecen son sus puntapiés, sus trompones. Porque de repente yo de vivir tan martirizada y tan humillada y tan tensa en ese hogar, yo desarrollé una enfermedad de que es la depresión, ¿verdad? Yo estuve hospitalizada en Chiquimula, estuve también en el Catarino Rivas y estuve con varios médicos, con psicólogos, con neurólogos y con varios médicos. Porque de repente eso a mí me molestaba mucho, ¿eh? Luego de eso, yo
vuelvo a salir adelante y les digo a varias mujeres de que no se den por vencidas y que luchen. Porque la vida solo es una, no hay dos. Y hay que sobrevivir como se pueda y como se quiere, porque si no lo hacemos nosotros, nadie nos va a ayudar a salir de donde los encontramos. Tenemos que tener fuerza de voluntad, primero, empezar queriéndolo nosotros mismas, para así poderles decir a las demás mujeres de que también, ¿verdad?, ellas sean fuertes y que salgan adelante. Para mí es algo, es un reto en la vida bastante difícil el ser mujer. Nos hace que nos quieran bajar la cabeza, que nos quieran bajar la mirada. Ya no podemos tener hijos, ya estamos mayores, no podemos hacer nada, somos indígenas, somos pobres y que no valemos. El primer espacio que yo conseguí como mujer afiliada a Pueblo Maya Chortí o como mujer afiliada con INS, el primer espacio fue en el Consejo Regional de los Hombres. Yo era consejera de redacción, de redactar las actas. Después salí, me fui unos meses para mi casa, volví a venir como delegada a la asamblea y me delegaron como consejera de la mujer mayor regional y alcancé el cargo de que estoy ahí arriba en esa fotografía, de que soy consejera nacional de educación, que es lo que nosotros quisiéramos, tener una estructura consolidada, de que las mujeres tengamos nuestro propio recurso para poderlos mover, hacer nuestras gestiones, hacer nuestras propias propuestas, hacerlas nosotros, de qué es lo que queremos, qué nos gusta, qué no nos gusta, ¿verdad? Y también formar los consejos de mujeres a nivel de comunidades. Ese es el otro reto que tenemos como mujeres, pero bien veces cuando íbamos a dar, por ejemplo, charlas para las niñas que a temprana edad salen embarazadas, los muchachos que no se protegen, las madres que tienen mucho hijo y que tal vez los regalan o los dejan botados porque mucho hijo. Íbamos como mujeres de las comunidades, yo citaba a las mujeres de las comunidades y iban al centro de salud para recibir ese tipo de aprendizaje. Bueno, yo como alejandrina, ¿verdad?, del pueblo Maya Chortí, yo le digo a las demás compañeras mujeres de que de repente piensen en lo bonito que es la vida, en lo que tienen derecho a vivir bien y que es inviolable. Yo como mujer salí adelante y creo que cualquier mujer en mi posición que yo lo hice, cualquier mujer lo puede hacer también. No es tarde para uno emprender algo que uno quiere cambiar en su vida, solo hay que tener fuerza y voluntad y buena mente, y donde uno pone la mirada adelante, seguir viendo hacia adelante y no mirar hacia atrás. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al segundo segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana estamos abordando como temática principal la labor que realiza el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial de Honduras. Para continuar conociendo más a profundidad la labor que realizan nuestros compañeros funcionarios judiciales, hemos invitado a su coordinadora, licenciada Bela Carrillo. Licenciada Carrillo, cuénteme qué papel juega el observatorio en la generación de información y de datos que permitan orientar a políticas institucionales aquí en el Poder Judicial de Honduras. Bueno, el papel de nosotros principal es poder generar esos datos especializados para tener ya una línea base que el Poder Judicial comience
difundir, porque también está dentro de la marca, dentro de la línea, perdón, de justicia abierta, ¿no? Entonces, nos ha tocado como papel inicial es acompañar en la política institucional de estadística que nos permite readecuar o crear de nuevo un sistema estadístico donde nosotros podamos tener criterios, evaluaciones y ejes para medir cuántas son las causas que están entrando por violencia doméstica, cuántas son sin lugar, con lugar, a dónde son los municipios con mayor índice de violencia y en qué departamentos, ¿no? Entonces vamos como por esa línea, estamos en esta fase de construir las herramientas, estamos actualizando formatos para actualizar cómo se recibe la denuncia por violencia doméstica y comenzar a dar datos más especializados hacia la ciudadanía, sobre todo con las necesidades que nos han planteado los mismos organismos internacionales. Bueno, ya que estamos hablando de temas de datos específicos, cuéntanos, licenciada Carrillo, desde el observatorio, cómo se abordan las distintas formas de violencia contra las mujeres, porque es un flagelo que no podemos esconder. Así es, sí. Yo creo que la forma en cómo lo estamos abordando más estratégica son los datos. Muy bien. Precisamente usted lo decía anterior, cuando me hacía la pregunta, es que son estos datos los que van a direccionar las políticas y los programas y proyectos que está generando el Poder Judicial, ¿no? Sobre todo pegados al PEI, que tienen que dar resultados al 2027. Y estos datos nos están permitiendo poder conocer cuál es la situación actual, cuántas denuncias entran en el Poder Judicial, cuáles son los tipos de denuncias, cuáles son los perfiles, tanto de los que denuncian y las denunciantes, y esto que nos sirva también hacia afuera, ¿no? Porque tenemos que entender que el tema de la violencia doméstica como un problema estructural debe haber una responsabilidad del Estado como tal. Entonces también estos datos nos permiten a nosotros poder orientar y dar algunas recomendaciones hacia el Ejecutivo, el Legislativo, para mejorar las condiciones de las mujeres y disminuir las violencias hacia ellas. Bueno, la licenciada Carrillo hacía muy bien la mención del PEI, que es el Plan Estratégico Institucional del Poder Judicial de Honduras, donde tenemos varios ejes sistemáticos y algunos de ellos precisamente tienen que ver con justicia y género y la mejora que el Poder Judicial de Honduras sustancialmente tiene que realizar, porque recordemos que son proyectos del país, el Poder Ejecutivo los impulsa, el Poder Legislativo los impulsa y el Poder Judicial de Honduras, a partir de las buenas prácticas de la coordinación que tienen este observatorio, pues estamos realizando lo propio. Ahora, ¿cuáles son, de los 4 tipos de violencias que existen, cuáles son los más denunciados contra la mujer, licenciada Carrillo? La psicológica. En el primer boletín que nosotros pudimos realizar para analizar los datos del 2020 al 2024, cuáles eran las denuncias que entraban en el Poder Judicial, nos daba el dato que la violencia psicológica representa el 32.2%, con 25.842 casos de los 80.257 casos que ingresan en el Poder Judicial. Entonces es la psicológica la que está afectando más la vida de las mujeres, ¿no? Y que es una violencia muy difícil de identificar, sí, en el sentido de que hay una cuestión ahí de las pruebas, entonces, pero no es que digamos, no es que las mujeres no están sufriendo violencia, sino que es una violencia muy silenciosa también. Ahora, ¿cree usted que existe todavía ese temor por la cultura de la denuncia realmente? ¿Que las cifras pudieran ser el doble inclusive si todas las mujeres llegaran a denunciar? Tal cual, si cuando hacemos una comparativa del 911, que el 911 nos dice, por ejemplo, el año pasado cerramos casi con 300.000 denuncias que ingresaron en el 911 y luego vemos que en 4 años solo estamos teniendo 80.000 denuncias. Entonces, exacto, entonces lo que nos está diciendo el mismo sistema es que las mujeres tienen miedo de denunciar. Tienen miedo porque hacíamos una encuesta hace poco para un diagnóstico también y las principales razones es por las represalias que hay, miedo al agresor, miedo a esa situación de sentirse culpables en el proceso y también que hay una desconfianza bastante fuerte hacia el sistema de justicia, que consideran que no les dan el trato adecuado y eso hace que las mujeres también tengan miedo de poder denunciar porque escuchan testimonios, ¿no?, de mujeres que han pasado por este sistema de justicia y que a veces no son atendidas. Pero en relación a eso, precisamente hay nuevas
dinámicas como la creación del observatorio, el fortalecimiento de la unidad de género para comenzar a cambiar esa dinámica. ¿Sabe que es importante también que usted conozca dónde puede denunciar? Licenciada Carrillo, si nos ayuda, nos indica qué instituciones pueden recibir las denuncias de las mujeres. En el sistema de justicia se pueden recibir, en la policía, en todas las cosas judiciales, o sea, policiales, perdón, no puede haber una justificante de que diga un policía que aquí no se atiende, tiene que ir al Core 7 o tenga que el Ministerio Público, no, incluso la última actualización de la ley contra la violencia doméstica manda de que los policías deben de tomar las denuncias. La otra es el Ministerio Público, en el caso de las ciudades principales donde está el MAIE, también está la Fiscalía Especial contra la Violencia y en todos los juzgados de paz del Poder Judicial, pero también los de letra tienen que conocer los casos de violencia doméstica. Muy importante este tema acerca de dónde tienen que denunciar. Lo invitamos o la invitamos en este caso a que interponga las denuncias aquí en el Poder Judicial de Honduras, serán atendidas debidamente y tenemos jueces especializados en estos temas. Les recuerdo que el Poder Judicial de Honduras tiene un plan que se trata del Servicio Nacional de los Facilitadores Judiciales. Hombres y mujeres de manera gratuita y desinteresada trabajan en beneficio de sus comunidades, como realizando conciliaciones, y esas conciliaciones evita que muchas causas lleguen a presentarse ante los tribunales nacionales, creando un ahorro sustancial tanto para el Poder Judicial de Honduras como para las partes involucradas. Conozca más del Servicio Nacional de los Facilitadores Judiciales en el siguiente video. El Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales representa un acceso a la justicia en las comunidades más alejadas del país. Este proyecto del Poder Judicial ha logrado dar resultados exponenciales en cuanto a la resolución alternativa de conflictos en las comunidades. El alcance ha sido muy favorable en virtud que nos hemos ido a los lugares más remotos. Cuando el servicio empezó a funcionar, tuve que conocer las comunidades que están a 2 horas y media, 3 horas de camino. Y el acceso a esa comunidad para dar una pronta respuesta a las personas, un pronto acceso a la justicia, era difícil en aquel tiempo, pero con el Servicio Nacional ha venido a facilitar un poco más, podríamos decir, la cercanía del juzgado por medio de los facilitadores judiciales al usuario, porque ya el usuario no necesita llegar hasta el juzgado para obtener una respuesta pronta a su necesidad. Hay una excelente, diría yo, aceptación en virtud de que la gente economiza recursos en cuestiones de gastos, tiempo, y el acceso es en su comunidad. Son hombres y mujeres que cuentan con los conocimientos y destrezas necesarias para llevar a cabo de una manera calificada su función, recibiendo capacitaciones por parte de los jueces de paz en distintas materias de interés social. Contenta me siento porque al ver de que la comunidad tiene esa confianza, ¿verdad?, de haberme elegido a mí para ser facilitadora judicial, pues para mí es un orgullo y con ideas de seguir, si Dios lo permite, porque Él es el que nos da la oportunidad y nos da este deseo de poder trabajar por la comunidad y poder aprender para aconsejar a los demás. Ella nos ha dado capacitaciones y gracias a la abogada que ella siempre está pendiente cuando se va a dar una capacitación, ella nos está llamando. Pues me siento contenta que he aprendido bastante. El facilitador judicial es un líder de su comunidad que voluntariamente se encuentra al servicio de la Administración de Justicia. Tiene la función principal de servir de enlace entre la ciudadanía y el Poder Judicial para garantizar un genuino y eficiente acceso a la justicia. Se desempeña en el ámbito geográfico de su localidad, caserío, zona, comunidad, barrio o aldeas. Para mí es un honor tenerla a ella de facilitadora porque la tenemos cerca y cualquier problema con ella lo platicamos. Excelente, porque cualquier cosa yo a ella le digo, le platico y ella me aconseja a mí. Por eso está ella aquí, pues está más cerca y uno no paga ni pasaje para ir abajo, es mejor aquí platicar con ella, que está cerca, porque no nos sale muy largo.
El servicio promueve una cultura de paz, fortaleciendo los mecanismos de prevención y resolución alternativa de conflictos entre los habitantes de la sociedad, particularmente entre los sectores en condición de mayor vulnerabilidad, de manera gratuita. Para mí es un orgullo pues que me hayan tomado en cuenta y ser nombrado directamente casi por toda la comunidad. Y hasta ahorita me siento bien por eso. Y a medida hay gente que también a uno le pregunta lo que le han enseñado allá, uno lo comparte en la comunidad y eso es lo que a la gente le sirve. Porque hasta ahorita, en el momento, las charlas que yo le he dicho a la gente aquí, le ha servido y se ha regado aquí, pero si se le preguntara a la gente, aquí es diferente. Hasta ahorita no hay ningún problema que vaya a la carrera yo pues a decir que voy a solucionar esto, no. A veces a mí me preguntan qué cosa puede hacer y qué cosa no se puede hacer. Entonces yo, como estoy capacitado en sí, yo le he dicho a la gente hasta aquí y si no yo le consulto a la abogada y lo desenredo en lo que sea. Los facilitadores son un equipo de voluntarios que sirven de apoyo a los jueces de paz. Dentro de sus funciones están asesorar, orientar e informar sobre temas jurídicos y administrativos a las personas que lo solicitan, con el fin de construir ambientes armónicos en las comunidades. Ha sido excelente porque es una persona que él desempeña el cargo que tiene excelente. Entonces nosotros lo sentimos con confianza como comunidad de que ahora los problemas menores se arreglan aquí. Pero él está desempeñando el cargo aquí, él podría decir a las mil maravillas. Se interesa en el bienestar por la comunidad. Estamos bien porque mientras él no existía como facilitador judicial, antes las cosas aquí eran, podría decir así, graves. Pero ahora, desde que él desempeña el cargo, todo está en paz, en armonía. Aquí en la comunidad, si alguno tiene algún problemita, por ejemplo menor, ahí dice, ahí está el facilitador judicial para arreglar. O sea que a él nosotros lo llegamos para arreglar nuestros problemas. Él nunca dice no. El objetivo del Poder Judicial está encaminado al fortalecimiento de la administración de justicia, fomentando a la vez la seguridad y la confianza de la ciudadanía y que sea percibido como un verdadero garante de los derechos de todos los pobladores de las distintas localidades donde se encuentra implementado el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales. Mi rol como facilitador judicial, consiste en ayudar a los vecinos de nuestra comunidad en resolverles conflictos de ellos, ¿verdad? Conflictos que los vecinos tienen. Yo tengo que esperar como facilitador judicial que me busquen a mí para ayudar a solucionar los problemas que tengan los vecinos. Y con la formación que me dieron, también todo eso me ha ayudado. Uno sirve de medio pues para que las personas lleguen a estar tranquilas. Lo que se logra es que la comunidad viva tranquila, en paz, sin que hayan conflictos entre los vecinos. El compromiso del Poder Judicial de Honduras es eliminar cualquier tipo de obstáculo que impida el acceso a la justicia de todas las personas que habitan en el territorio nacional, brindando un servicio rápido, efectivo y de calidad. Es un reto más del Poder Judicial dentro de la proyección que tiene la institución de mantener y de impulsar lo que es el tema de acceso a justicia, siendo el Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales uno de los programas pioneros para llevar a cabo esas miras del Poder Judicial. Y lo que consiste es pues en considerar al pueblo por lo mismo que sea el que decida sobre la solución de sus conflictos, que sea el que se forme a la misma comunidad, que ilustre a la comunidad y sobre todo crear una cultura de paz mediante la participación de los actores, sean estos las poblaciones que elijan sus representantes para que sean designados como facilitadores. El Poder Judicial actualmente, conforme a ese objetivo, funciona de puertas abiertas, ¿verdad? Tomando en consideración a la población, pero en el tema de acceso a justicia, entendiendo como no solo las demandas que se tramitan en los juzgados, sino la solución de los conflictos de manera extrajudicial, por así decirlo, entre la figura del facilitador judicial y, lógicamente, para llevar justicia a las comunidades y a los involucrados. Durante la presente administración del Poder Judicial, se ha logrado la cobertura de los 18 departamentos del país, consolidando así la democracia, el goce de la justicia, la libertad y el bienestar económico y social. La justicia en las comunidades ya tiene un rostro: Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales.
respeta la ley, el esfuerzo de todos es inútil. Cumplir y hacer cumplir las leyes, respetar las autoridades y confiar en nuestras instituciones es su deber como ciudadano. Haga su parte, respete la ley, obedezca las señales de tránsito y atienda los mensajes de alerta. Colabore con las autoridades. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al tercer segmento de Panorama Judicial Televisión. Les recuerdo que esta semana la temática que estamos abordando es la labor que realiza el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial de Honduras. Además, todos los trabajos de apoyo, cifras estadísticas que ellos entregan a las autoridades de la Presidencia del Poder Judicial de Honduras, encabezados por nuestra magistrada abogada Rebeca Lisette Raquel Obando, para posteriormente tener políticas bastante definidas y claras en cuanto a las actuaciones y hasta las resoluciones basadas en género, que ha sido una de las temáticas en capacitaciones que nuestros jueces ya han recibido en los últimos meses. Hace unos instantes usted veía un video del Servicio Nacional de Facilitadores Judiciales, y en este segmento con la licenciada Bela Carrillo, quien es la coordinadora de este Observatorio de Justicia y Género, estaremos conversando al respecto. Ustedes han tenido reuniones, licenciada Carrillo, con algunos facilitadores judiciales, ¿verdad? Y hay temas que se puede involucrar un poco más a ellos hasta donde sus funciones se los permiten. Exacto, sí, hemos tenido la dicha de poder hacer bastante trabajo en territorio, en campo, y en esos procesos pues nos hemos encontrado con varios facilitadores judiciales, y tal cual los facilitadores judiciales hacen un gran labor, pero hay ciertas limitantes, ¿no? En el caso de violencia doméstica, ellos sí no pueden conciliar si conocen de un caso de violencia doméstica dentro del espacio donde se encuentran. Ahorita la idea es poder fortalecer sus capacidades y cómo guiar el proceso de la denuncia y cómo crear esa confianza del primer contacto con ellos, de las mujeres que quieren denunciar, pero sin conciliar. Porque sabemos que la violencia doméstica no se puede conciliar. De hecho, hace un mes creo que la presidenta emitía un oficio recalcando que la violencia doméstica no se puede conciliar porque la ley así lo manda, ¿no? Si no, hay que aplicar las medidas correspondientes para evitar que la violencia se incremente. Ahora, ya en cuanto a nuestros compañeros servidores judiciales, licenciada Carrillo, se está fortaleciendo el conocimiento y la práctica de la perspectiva de género entre nosotros los servidores judiciales. Sí, de hecho, uno de nuestros ejes estratégicos del observatorio es el tema de la sensibilización y concientización. Y sí se han empezado a hacer procesos en esta área, ¿no? Con varios juzgados, y no solo con los jueces, sino que hemos tenido un proceso con todo el personal de un juzgado. Por ejemplo, hemos estado con lo contencioso administrativo, corte de apelaciones, letras, juzgado de familia, y con todo el personal, ¿no? ¿Por qué? Porque el tema de la concientización o el tema de la sensibilización no solo parte hacia el juez, sino también hacia funcionarios públicos. Igual con la Dirección de Comunicaciones estuvimos en un taller que nos permitió poder hacer conciencia de la importancia, por ejemplo, de comunicar desde una perspectiva de género. Ahora, ¿ustedes se apoyan con la unidad de género que también tenemos aquí en el Poder Judicial de Honduras? Pero sí, nos apoyamos mucho. Creo que las compañeras han estado haciendo un trabajo muy bueno. También esta corte, para mí eso es uno de los grandes alcances que han tenido, es fortalecer a la unidad de género, y no solo dejarla como una instancia que hace ciertas cosas, sino que está perpetuando el tema de la perspectiva de género, e incluso con ellas ahorita estamos trabajando el diagnóstico y la política institucional de género. Bueno, ya que me he mencionado entes jurisdiccionales como Corte de Apelaciones, lo contencioso administrativo, inclusive nosotros como Dirección de Comunicación, ¿qué pueden conocer nuestros televidentes acerca de lo que se habla en estos talleres que ustedes imparten? Bueno, lo que hablamos en estos talleres es, primero, que los jueces o el personal entienda el contexto de las mujeres, ¿no? O sea, ¿por qué las mujeres viven violencia? Las mujeres no viven violencia solo por una condición de género, sino que también hay una condición social como la pobreza, la desigualdad, el desempleo, la inseguridad. Entonces es como que conozcan ese contexto en el que se da la violencia, también donde puedan identificar cómo desde el Poder Judicial se reproducen roles y estereotipos de género que generan un doble juzgamiento, ¿no? Es decir, la mujer viene a interponer una denuncia y se le hacen preguntas donde se sigue vulnerando, donde se sigue responsabilizando. Entonces es cómo eso se identifica para que no se siga reproduciendo.
también es cómo desde la labor pueden introducir esta perspectiva de género, ¿no? Como identificar contexto, identificar el por qué se dio la violencia, identificar el perfil de la persona que denuncia o incluso el perfil de la persona que es denunciada. Entonces hemos guiado por ahí los procesos para que tengan nuevas herramientas y puedan identificar más por qué viven violencia las mujeres. Licenciada Carrillo, a partir de estas buenas actividades que usted nos acaba de describir, cuéntenos cuáles han sido los principales avances o resultados con este tema de las estrategias de sensibilización hacia lo interno. Fíjense que para mí existen varias y es que sí ha mejorado un poco más el trato hacia a las mujeres que denuncian. También que hay más apertura por parte de los operadores de justicia en querer colaborar con las mismas organizaciones de mujeres. También que se ha permitido conocer más la situación por qué viven violencia. Y creo que esto se ve reflejado en el informe que nosotros emitimos porque hacíamos un análisis del 2020 al 2024 de las resoluciones con lugar sin lugar que se dan, cuánto es el tiempo. Entonces también medíamos la temporalidad, cuánto se está tardando cuando llega una mujer ante un juzgado de letras o paz para que se le dé una resolución. Del 2020 al 2023 se nos daba que se tardan de 63 días en los de letra hasta 163 días en los de paz. Pero ya en el 2024, en los de letras se están tardando 33 y en los de paz 63. O sea, quiere decir que sí hay un impacto, ya sea por estos procesos, pero también por las mismas órdenes o procesos que la Corte ha impulsado para que no se siga dando una justicia tan tardía. Entonces sí hay resultados concretos y esperamos seguir generando más resultados en esa vía. Realmente pasamos de 4 meses a 2 meses en el mayor plazo. Exacto, y eso pues sí es un avance y sí refleja de que hay una voluntad y una necesidad urgente de seguir fortaleciendo estos procedimientos para que se siga aplicando la ley, ¿no? Porque la ley manda en el marco que es una ley preventiva. Entonces cuando ya vemos que hay un proceso que se tardan hasta 6 meses, no estamos hablando de prevención, ¿no? Entonces es seguir impulsando y ver cómo se va fortaleciendo esa parte. Tradicionalmente en el tercer segmento le presentamos nuestro resumen de noticias. Mis compañeros de la Dirección de Comunicación Institucional le han preparado un resumen bastante completo con las informaciones del Poder Judicial de Honduras. Veamos. En breve les detallaré las audiencias más importantes que se han desarrollado en los juzgados en materia penal. Un juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción celebró audiencia inicial y dictó auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva a Josué Eliseo Martínez Hurtado, de nacionalidad salvadoreña, a quien se le supone responsable de contrabando en perjuicio de la hacienda pública. El encausado fue detenido el pasado jueves 30 de octubre del presente año a la 1 de la tarde en la pluma de la aduana Guasaule, municipio del Triunfo, departamento de Choluteca, cuando observaron una persona del sexo masculino que se conducía en un vehículo de carga con cabezal color blanco con remolque tipo furgón color blanco y placa salvadoreña. Este ciudadano llevaba en el interior más de 200 pares de tenis de diferentes marcas, del cual no presentó ninguna documentación ni facturas, por lo que se procedió a la detención del encausado. La audiencia preliminar quedó agendada para el 18 de noviembre a las 9:30 de la mañana, sin perjuicio de que presente su defensa un recurso de apelación. Otro juez en materia de criminalidad organizada, medio ambiente y corrupción celebró audiencia inicial en la causa instruida contra el alcalde de Bonito Oriental, departamento de Colón, Mario Renato Planas Turcios. A él se le acusa por el delito de tenencia ilegal de armas de fuego y municiones de uso prohibido en perjuicio del orden público. El encausado fue detenido el 20 de octubre en Bonito Oriental en su vivienda en posesión de un arma de fuego tipo fusil, del cual no presentó ninguna documentación, con sus respectivos cargadores y 84 proyectiles sin percutir.
Según el artículo 580 del Código Penal vigente, establece una pena por este delito de 4 a 6 años y localización permanente. El encausado se encuentra con medidas sustitutivas desde la audiencia de declaración de imputado. Las medidas consisten en firmar periódicamente en el juzgado, no salir del país. Asimismo, también rindió una caución de 300.000 lempiras. Este juzgado también se declinó de seguir conociendo de este expediente y por lo tanto pues fue trasladado a Trujillo, departamento de Colón. Asimismo, también se ha dictado auto de formal procesamiento y la medida cautelar de prisión preventiva en la causa instruida contra Keira Rosaní Reyes Avillón. A ella se le supone responsable de tráfico de drogas agravado en perjuicio de la salud de la población. La encausada fue detenida el jueves 30 de octubre en un punto de control de la Penitenciaría Nacional Marco Aurelio Soto. Cuando ella pasaba por el escáner, le detectaron que llevaba en su cuerpo un objeto extraño. La joven llevaba en sus genitales una bolsa plástica, en su interior supuesta marihuana, por lo que se procedió a la detención de la sospechosa y al comiso de la evidencia. La encausada fue remitida al Centro Penitenciario Femenino ubicado en el Valle de Támara Francisco Morazán y su audiencia preliminar quedó programada para el miércoles 3 de diciembre a las 10 de la mañana. Por otro lado, también se ha celebrado una audiencia inicial en la causa instruida contra el ciudadano José Amílcar Hernández Flores. A él se le supone responsable de falsificación de documentos públicos. En esta audiencia, el ente acusador solicitó la ampliación por el delito de uso de documento falso, pero ha sido sobreseído definitivamente por este delito por prescripción. Se le ha dictado auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas a José Amílcar Hernández Flores. Cabe señalar que no va a poder gozar de las medidas en virtud de que él ya tiene un auto de formal procesamiento con la medida cautelar de prisión preventiva por el caso Comixmul. El encausado, y de acuerdo a investigaciones, establece que él se le otorgó un poder de representación y supuestamente alteró este poder, el cual no correspondía al original, por lo que se presentó su requerimiento fiscal. La audiencia preliminar se agendó para el 17 de noviembre a las 10:30 de la mañana, sin perjuicio que la defensa del encausado interponga recurso de apelación. Asimismo, también se ha dictado auto de formal procesamiento con medidas sustitutivas en la causa instruida contra Eduardo Reinieri Matamoros Flores, a quien se le supone responsable de otras agresiones sexuales agravadas en perjuicio de una niña de 7 años. El delito de otras agresiones sexuales, conforme al artículo 250 del Código Penal vigente, establece una pena de 5 a 8 años de prisión. Las medidas impuestas al encausado están estipuladas en el artículo 173 del Código Procesal Penal y son las de no salir del país, queda al cuidado y vigilancia de su apoderado legal. Asimismo, tiene que firmar una vez por semana en la Secretaría del Juzgado. Buen día, compañeros de Panorama Judicial. Les saluda Sofía García de la ciudad de San Pedro Sula. Como parte de los esfuerzos para fortalecer la institución y modernizar el sistema de justicia, la Corte Suprema de Justicia, bajo el liderazgo de la abogada Rebeca Liseta Raquel Obando, impulsa una serie de estrategias orientadas a garantizar un acceso real y efectivo a la justicia, proteger los derechos humanos y mejorar la atención a la ciudadanía. Estas acciones se desarrollan bajo la línea de ejes institucionales centrados en la transparencia, eficacia, inclusión y perspectiva de género. En este contexto, el Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial ha actualizado los formatos utilizados para la recolección de estadística judicial, los cuales son remitidos al Centro Electrónico de Documentación e Información Judicial. Los nuevos formatos fueron diseñados conforme a estándares nacionales e internacionales de derechos humanos, igualdad y acceso a la justicia, con el propósito de optimizar la recopilación de datos, fortalecer la respuesta institucional y asegurar que las denuncias sean registradas de manera efectiva. De esta forma se busca avanzar hacia un sistema de justicia más accesible, eficiente y comprometido con los derechos fundamentales. Durante la jornada de socialización de estos formatos realizada en el Juzgado Especial contra la Violencia Doméstica de San Pedro Sula, la abogada Ada Castellano, jueza del Juzgado de Ejecución, destacó que estos formatos son muy completos y permitirán
recopilar información detallada directamente desde los juzgados. Además, ayudarán a contar estadísticas más precisas sobre los tipos de violencias más frecuentes y así aspectos relevantes como pertenencia étnica y condiciones de vulnerabilidad en consonancia a las 100 reglas de Brasilia. Esta iniciativa representa un avance significativo en el control y análisis de la información, ya que fortalecerá la respuesta institucional y contribuirá al sistema judicial sea más eficiente, inclusivo y protector de los derechos a las mujeres. Todas las acciones se desarrollan en el marco a los 16 días de activismo contra la violencia doméstica, periodo durante el Poder Judicial realizará diversas actividades de sensibilización y prevención, reafirmando su compromiso con la construcción de una sociedad libre de violencia. Este ha sido mi reporte, compañero. Vuelvo con ustedes. Denuncia de inmediato cualquier hecho que rompa la tranquilidad de su hogar o de su vecindario. Haga su parte, colabore con las autoridades, llame al 911 y haga una denuncia responsable. Confíe en las acciones que las autoridades deben tomar y ayúdenos a combatir la violencia y la delincuencia. Programa de apoyo al sector Seguridad Paz, financiado por la Unión Europea y el Estado de Honduras. Bienvenidos al cuarto y último segmento de Panorama Judicial Televisión. Antes de continuar nuestra amena entrevista con la licenciada Bela Carrillo, quien es la coordinadora del Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial de Honduras, le recuerdo y lo invito que los días viernes usted tiene una cita con Panorama Judicial Radio. Ahí en su dispositivo móvil, en su computadora de escritorio o en su tableta, usted puede ingresar a nuestra radio virtual, radiojusticiahn.com, radiojusticiahn.com, y usted podrá disfrutar del resumen radial más completo que le presentamos aquí como Poder Judicial de Honduras. Adicionalmente podrá escuchar, ya que muchas dependencias del Poder Judicial de Honduras tienen sus segmentos radiales donde explican cuáles son sus actividades y los servicios que les prestan a los usuarios del sistema de justicia. Licenciada Bela Carrillo, un tema muy importante que se dio a conocer por todos los medios posibles fue un evento presidido por la abogada Rebeca Lizeth Raquel Obando como titular del Poder Judicial de Honduras, que involucró a organizaciones no gubernamentales, los otros poderes del Estado, y es los informes de un hallazgo que ustedes han presentado, su primer informe. Detállenos de qué se trataba. Sí, el 13 de octubre se lanzó oficialmente el observatorio con los primeros hallazgos que nos miden cuántos casos han ingresado en el Poder Judicial en los últimos 4 años, para que la población y la ciudadanía pueda conocer qué tipo de informes son los que nosotros vamos a integrar. En este hallazgo se nos refleja que en estos 4 años ingresaron 80.257 casos por violencia doméstica, y centrado en 6 departamentos donde hay más violencia doméstica, en Cortés, que representa un 27%, que son datos bastante críticos, pero también entendemos pues la magnitud y que es una de las ciudades con mayores personas. También tenemos en Francisco de Morazán con 17.747 casos que ingresaron. En Lloro, que tenemos 3.919, Atlántida 5.329, o sea, en esos departamentos es donde más violencia se está denunciando, y nos permite también con el informe poder indagar qué es lo que está pasando, ¿no? También en este informe emitimos cuáles son los perfiles de las personas que están denunciando, y también la mayoría de mujeres que denuncian violencia doméstica son trabajadoras del hogar, es decir, popularmente y las conocemos como amas de casa, ¿no? Siempre hemos hecho esa mención a nuestras mamás, a nuestras abuelas, pero la verdad es un trabajo, y es un trabajo no remunerado. Y los otros perfiles que denuncian son las mujeres con un trabajo remunerado, es decir, empleadas domésticas, ¿no? Entonces, esos 2 perfiles son las que más denuncian, y la tercera es las mujeres que son comerciantes, o sea, las vendedoras, las que tienen pulperías, y a las personas que denuncian la mayoría son agricultores, son albañiles y son las personas que trabajan también en comercio informal. Entonces, esto fue un poco de lo que trabajamos en este informe, y la idea es pues seguir dando estos informes trimestralmente y haciendo uno anual con la magnitud del que presentamos primero.
Ahora, entonces, lo que necesitamos, creeríamos, es que todo el sector justicia trabaje de manera concatenada, ¿verdad?, para tener mejores resultados. Así es, de hecho, otro de los trabajos que hemos hecho es poder fortalecer ese trabajo interinstitucional, y lo hemos hecho a través de una mesa que estamos trabajando la propuesta de una reforma a la ley contra la violencia doméstica, ¿no? Ya hicimos el primer diagnóstico también especializado que nos permite saber por dónde orientar la propuesta, y esta mesa ha permitido fortalecer ese trabajo interinstitucional entre el MP, la policía, el Poder Judicial, pero también con organizaciones de mujeres que han permitido pues hacer un trabajo más integral. Ahora, yo la verdad es que quiero felicitar y me gusta el trabajo que realiza la magistrada Rubenia Galeano. Ella es muy activa realmente, involucrada al 100%, ¿verdad? En la parte jurisdiccional que le corresponde como magistrada, pero también el apoyo a estas mesas interinstitucionales que usted nos refiere. Sí, la magistrada Rubenia tiene un papel fundamental en este proceso. De hecho, ella la ha delegado a la presidenta para darle seguimiento a todo el trabajo que nosotras hacemos, pero también es la responsable de los temas de género. Sí. Y tiene un liderazgo muy, muy importante, tiene una apertura también por parte de las mismas organizaciones, que sabemos que las organizaciones tienen como ese cuidado con el Poder Judicial, pero por el trabajo que ella ha venido haciendo, no desde ahorita, sino desde toda su carrera judicial que ha hecho en este poder del Estado, le ha permitido tener esa apertura. Ahora, hay otro tema muy importante que la licenciada Carrillo nos ponía aquí en el tintero informativo, y es lo que tiene que ver con unas posibles reformas a la ley contra violencia doméstica, es decir, que el Poder Judicial de Honduras estaría trabajando en un anteproyecto, ¿verdad?, que sería remitido a la Secretaría del Congreso Nacional de la República siguiendo los lineamientos legales para que ellos puedan presentarlo como iniciativa de ley. Cuéntenos, ¿en qué momento nos encontramos con esta reforma? En ese momento nos encontramos con la creación del diagnóstico que ya se hizo, un diagnóstico que nos iba a permitir en 3 ejes, porque la ley actualmente se creó hace 28 años, ¿no? Entonces la ley ya no responde a un contexto igual, entonces un eje era eso, analizar el contexto, si realmente la ley responde. El otro, la parte jurisdiccional, o sea, si como está jurisdiccionalmente responde también a ese contexto. Y la otra, el tema presupuestario, ¿no? Cómo se creó una ley sin presupuesto y que manda que existan juzgados especializados en todos los departamentos, pero solo tenemos dos así constituidos. Entonces, cómo el hecho de no tener presupuesto afectó a que la ley sea implementada adecuadamente. Entonces, ahorita estamos en esa fase. El 4 de noviembre vamos a tener otro trabajo en la mesa, que es ya la planificación para hacer la estructura de la propuesta de la reforma que va a ser entregada al Pleno, y el Pleno pues tiene que hacer el proceso adecuado para luego enviarlo al Congreso. Mira, hay unos temas muy importantes que realmente tienen que discutirse porque cambian los delitos, cambian los flagelos. Las personas que lamentablemente realizan este tipo de violencia contra las mujeres, ahora conocemos violencia política, por ejemplo, o por internet, no se puede desconocer. De hecho, ustedes en un panel que tuvieron con especialistas mencionaban al menos estos 2 puntos que yo refiero. Sí, de hecho hay diferentes violencias, y uno de los planteamientos que nos hacían, porque consultábamos a mujeres y operadores de justicia, es decir, se debe tipificar la violencia doméstica como delito, ¿no? Claro. Para ver cómo se sancionan. También el otro era estas nuevas violencias, que la violencia cibernética, la violencia política, pero también está la violencia vicaria, que es una de las muy comunes, que es esta violencia que se da de la manipulación de los hijos por parte de los agresores, y esto impide muchas veces también que las mujeres puedan denunciar o continuar con un proceso. Entonces, definitivamente sí, necesitamos integrar nuevas formas de violencia en la ley. Y el Poder Judicial de Honduras está en total disponibilidad para la creación de este anteproyecto y estas reformas que se han venido conociendo con diferentes sectores. Ya no solo se involucró a los operadores de justicia, sino que también se representó o se convocó a representantes de organizaciones femeninas para conocer los puntos de vista que son muy importantes. Licenciada Carrillo, ya casi estamos por finalizar esta emisión de Panorama Judicial Televisión, pero por supuesto que queremos conocer cuál es su mensaje final para nuestros usuarios del sistema de justicia, pero también para los empleados judiciales. Bueno, primero para los empleados, que sigamos haciendo trabajo en temas de prevención, que sigamos articulándonos y que sigamos abriendo, ¿no?, nuestra conciencia, que nos permita poder entender sobre la perspectiva de género, sobre la importancia de cambiar prácticas que tenemos muy arraigadas, donde no sigamos revictimizando, responsabilizando a las mujeres por las cuales viven violencia. Entonces nos incentivamos a eso.
y a la ciudadanía, sobre todo a las mujeres, que no sientan pena, ¿no? Y que no sientan culpa por vivir violencia doméstica, que es una situación que también nos oprime y nos limita a poder denunciar, y también incentivarlas a que denuncien ante el Ministerio Público, la policía, en cualquier posta policial, ante el juzgado, y que cualquier cosa que necesiten pues pueden seguirnos en nuestras redes y en nuestro sitio web, que también les podemos dar asesoría legal. ¿Cuáles son los nombres de sus redes sociales? En el Poder Judicial, en Twitter está Poder Judicial HN, en Instagram, que es donde estamos ahorita también, estamos como Observatorio Justicia HN, y en Facebook. Y también nos pueden seguir por www.observatorio.hn.pj, ¿no? Por ahí está, pero igual están también ancladas a las páginas del Poder Judicial, y ahí está todo el proceso de cómo pueden acercarse a nosotras para poderles apoyar con este procedimiento que es la denuncia. Licenciada Bela Carrillo, nosotros como Dirección de Comunicación Institucional muy agradecidos por su participación. Les cuento que hace unos días también impulsamos una capacitación para relacionadores públicos del sector justicia y periodistas que cubren la fuente judicial. Cuéntenos así brevemente qué tal estuvo esta experiencia con los comunicadores sociales. Muy buena, yo considero que se deberían de seguir haciendo más. Sí. Yo creo que uno de los elementos que nos permite concientizar, pero también darles datos a ellos para que vayan sobre todo que vayan conociendo el nuevo trabajo que está haciendo esta Corte, ¿no? A través del observatorio, y que nos permite posicionar como una fuente al observatorio, que nos puedan seguir consultando. Entonces creo que estos espacios son muy provechosos y había mucha apertura por parte de quienes estuvieron en el proceso. Entonces es un proceso muy, muy bonito. Muchísimas gracias a señora licenciada Bela Carrillo, quien es la coordinadora del Observatorio de Justicia y Género del Poder Judicial de Honduras. A todos ustedes, fieles televidentes, muchísimas gracias por el placer de su atención. Será hasta la próxima semana con otro tema de mucho interés. Que estén bien.